Pues bienvenidos otra vez, chicos. Entonces, ya que hicieron el trabajo de su texto, ahora sí les voy a pedir que le tomen foto, por favor, que esté bien enfocada y que no esté chueca, ¿no? Porque luego tengo que estar volteando ahí la pantalla para ver si logro leer algo. ¿Sale? Entonces les voy a pedir que tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Me lo pueden entregar a lo largo de este día. La tarea se recibe hasta las 11:59 de la noche de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, si alguna persona tiene algún conflicto de ese tipo de cosas que nos pasan, de que se va la luz, por alguna razón no puede subir o algo, pues nada más me avisa eh, para que esté pendiente. ¿Sale? Entonces, ahorita ustedes ya revisaron la terminología y lo que vamos a hacer ahora es, voy a presentar algunos de los conceptos de los que acabamos de platicar, ¿sale? Para después irnos a vulnerabilidad. Entonces, por favor, como voy a abrir mi pantalla, me avisa que no sea por el chat. Me dicen, profe, hay alguien en la sala de espera. ¿Sale? Bien. Muy bien. Entonces, aquí se habla de amenaza o peligro, ¿no? Justo lo que les decía, que no necesariamente van a ser sinónimos, pero para los fines, al menos de la introducción al curso, así lo vamos a dejar, ¿no? Vamos a considerar que sí son equivalentes. Y habla de un evento físico que puede producir daño. Los eventos físicos los podemos agrupar en distintas formas dependiendo de su origen. En principio, vamos a hablar, fíjense, después habla de amenazas biológicas, geológicas, hidrometeorológicas. Y después de amenazas naturales y amenazas tecnológicas. Aquí en México, digamos que el consenso es pensar en esto como fenómenos perturbadores, ¿sale? Y entonces ustedes van a ver que mucha de nuestra legislación, muchos de los documentos emitidos por el CENAPRED hablan de fenómenos perturbadores. Y esos fenómenos perturbadores justamente están haciendo a este tipo de fenómenos que están relacionados con la posibilidad de producir un daño. ¿Sale? Nosotros no usamos en México, la ley no utiliza esta clasificación. Hablamos de fenómenos perturbadores que son de origen natural o de origen antrópico. Esa es nuestra primera gran clasificación. ¿Sale? Las amenazas, los fenómenos naturales que son perturbadores, los podemos agrupar en los que tienen un origen geológico, ¿sí? En donde vamos a tener terremotos, en donde tenemos los tsunamis que están asociados a los terremotos, tenemos deslizamientos, tenemos caída, el vulcanismo y todos los fenómenos que están asociados al mismo. ¿De acuerdo? Entonces,
También tenemos todos los que están asociados a los eventos hidrometeorológicos, como ya habíamos señalado en la ocasión anterior. Sobre los fenómenos biológicos que pueden causar daño, vamos a leer más adelante un texto en donde que nos va a permitir reflexionar al respecto de cómo agrupamos las epidemias, sí, como de origen natural o de origen antropogénico. Un poquito tiene que ver, como pensemos ahorita en nuestra cosa, en el caso de la pandemia. Un problema es que hay, y este ha sido el mismo origen de las últimas pandemias, ¿sale? Hay un proceso, una intensificación en la utilización de ciertos recursos, por ejemplo, animales, que generan y en esta intensificación se van generando otros fenómenos, como los animales pues tienen sus propias enfermedades y al aumentar la presión, la explotación sobre de ellos, bueno, pues mientras más veces me enfrento con un evento, pues es más probable que con un animalito enfermo, pues es más probable que me pueda enfermar también yo, ¿sale? Hay ciertas condiciones que posibilitan que ciertos agentes patógenos salten más fácilmente entre especies. Y eso, bueno, es un tema que seguramente tendremos oportunidad de tocar cuando revisen ustedes, cuando ya se inscriban en quinto semestre a materia de peligros. ¿Sale? Entonces, pero digamos que sí hay todo un cuestionamiento al respecto de si eso es un fenómeno perturbador de origen natural o de origen antropogénico. Los problemas antropogénicos en este texto nos hablan de las amenazas tecnológicas. De acuerdo a nuestra ley, todas las amenazas tecnológicas, peligros tecnológicos, están dentro de los procesos generados por el hombre, ¿sí? Los fenómenos perturbadores de origen antropogénico, de acuerdo, o antrópico. Entonces, tenemos la contaminación, la radioactividad, los que están asociados a la explotación de recursos como la minería, como gas, petróleo, etcétera. ¿Sí? Pero también las fábricas, los procesos de transporte, etcétera. ¿Sale? Y aquí vamos a hablar, me voy a saltar para hablar, como está en orden alfabético, me voy a saltar a riesgo, ¿sale? Y el riesgo lo definimos, y esta definición es muy parecida a la que nosotros tenemos, es que es la probabilidad de consecuencias, resultado de consecuencias perjudiciales, resultado de interacción entre las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, estamos pensando en la probabilidad de que ocurra esto en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Sale? Cuando hablamos de la vulnerabilidad, y yo espero que ya hayan terminado de leer y hacer el cuadro que les pedí, su mapa mental, estamos hablando de condiciones que determinan una mayor susceptibilidad de la comunidad al impacto. ¿Sale? Como una medida, digamos, la vulnerabilidad tiene como connotaciones negativas y entonces como una medida inversa y por lo tanto también positiva, buscamos hablar
de resiliencia, ¿sí? Y entonces ustedes seguramente han escuchado, y si no, a partir del día de hoy, que ya estamos entrando en materia de nuestro curso, vamos a hablar de la resiliencia como la capacidad de recuperar, de adaptarnos, resistir y recuperarnos en mejores condiciones de las que había habido previas a un desastre. Entonces, perdón, vamos a ver que hay un interés muy grande en que vayamos construyendo resiliencia, ¿sale? Incluso aquí en la Ciudad de México tenemos una secretaría, es una oficina de gestión de resiliencia, ¿sí? Y entonces hablamos de cómo vamos a construir resiliencia. Y este es un tema que a mí en lo particular me parece muy interesante. La resiliencia se toma prestada primero de las propiedades de la materia. Entonces, resiliencia es un concepto que se va generando en física cuando hablamos de los resortes, ¿sale? Entonces, bueno, a ustedes ya no les tocaron tantas plumas de las que tenían su resortito y que para apretar, para que saliera la puntita había que estar apretando y teníamos un resortito. Pero ustedes seguramente han visto, por ejemplo, los resortes de los colchones o los resortes que vienen dentro de los amortiguadores de los carros, etcétera. Y entonces los resortes soportan comprimirse y estirarse. Y este estiramiento puede, usualmente, los van a regresar a su estado normal. Su estado normal es comprimido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que se estira, pero también sabemos que hay un momento en donde empieza a perder su capacidad para regresar a su estado normal. De hecho, por eso se echan a perder los resortes, ¿no? Los resortes de las camas pierden su estabilidad y entonces se abomban y entonces es cuando detectamos que es necesario cambiar el colchón, ¿no? Entonces, si todos estamos más o menos claros con esto, podemos, ya con esta imagen muy gráfica, podemos irnos a pensar en términos de ecología. En ecología, en 1972, 73, es cuando salen los primeros textos que hablan de la resiliencia de las comunidades, ¿sale? Las comunidades en biología no necesariamente son exactamente lo que las comunidades humanas, pero digamos que para nuestros fines ahorita sí lo vamos a hacer equivalente, ¿sí? Y entonces, una de las cosas que se estudiaba con la resiliencia era, por ejemplo, estos periodos de secas o de lluvias que hay y que exponen a los ecosistemas a presiones ambientales muy grandes y después cómo se recupera, ¿sale? Entonces, esa capacidad de recuperación después de haber estado expuesta a fuerzas externas es lo que define la capacidad de resiliencia de un ecosistema. Después la resiliencia fue tomada por la psicología. Entonces los psicólogos empiezan a hablar de la resiliencia de las personas. Un poco para separar, seguramente ustedes ya empezaron a ver en cuerpo humano el concepto de homeostasis, y entonces decimos que la homeostasis es la capacidad de mantenernos dentro de cierto intervalo, nuestras condiciones biológicas, y pues esa capacidad nos permite mantenernos sanos, ¿sale? Es una definición muy simple, muy limitada, pero digamos que para nuestros fines ahorita nos sirve. Sí nos queda claro esta similitud. Sin embargo, el ser humano es mucho más complicado que nada más tener los valores en un cierto intervalo. Entonces, se empieza a acuñar otros términos como alostasis, ¿sale?
pero la holostasis empiezan a meter que si positiva, que si negativa, que si la carga, y entonces otra escuela de psicólogos dice, a ver, lo que necesitamos, lo que pasa con las personas que hemos sufrido una pérdida, que nos perdemos el empleo, perdemos que estamos sometidos a una gran cantidad de estrés, que perdemos a un familiar, ¿no? Tenemos que salir de esas condiciones que nos han puesto, digamos, por debajo de nuestro estado original y tenemos que resurgir haciéndonos más fuertes, ¿sale? Entonces necesitamos crear mecanismos psicológicos, no solo para soportar las pérdidas, sino para saber, ahí viene una pérdida, híjole, ahí viene, no sé, la quincena y entonces pues hay que estar pagando deudas y entonces la gente se estresa y entonces ¿cómo se generan esta resiliencia? Bueno, pues haciendo un plan de economía familiar, ¿no? En donde pueda tener solventadas mis necesidades y sepa que entre esas necesidades voy a necesitar, perdón, voy a tener que pagar un cierto dinero para este tipo de gastos que hay que hacer, que si la luz, el agua, etc. ¿Sale? Y entonces, después es tomado desde las agencias de gestión integral de riesgos pensando, no solamente las personas deben de construir resiliencia, sino que se debe ya tenemos por un lado las personas y por otro lado los ecosistemas. Todo lo que hay en medio también debe de construir resiliencia, porque constantemente estamos enfrentándonos a diversos fenómenos perturbadores. Algunos fenómenos perturbadores, pues nada más, por ejemplo, hidrometeorológicos, por nada más sopla tantito y eso, ¿no? Y entonces no nos van a causar mayor problema. Pero sabemos que el viento puede ir incrementándose y que ha tirado espectaculares y ha causado problemas gravísimos, ¿sale? Entonces, el viento es algo que va a estar ocurriendo siempre, no hay riesgo cero. Así como los desastres no son naturales, no hay riesgo cero, ¿de acuerdo? Siempre hay una probabilidad de que pase algo. No, no podemos predecir, por ejemplo, un temblor, ¿sale? Y podemos decir, hay zonas donde no tiembla. Bueno, mi familia es de Yucatán. Después del 85, se fueron, los que vivían aquí se regresaron, nada más se quedó mi papá, porque pues yo creo que no tuvo oportunidad en la chamba de irse, ¿no? Y entonces decían, si tiembla, nos vamos a Yucatán, pero ahora, el año pasado, en 2017 y 2018, con esta cantidad de sismos, porque además ahora ya tenemos mejores formas de detectarlos, ¿sale? ¿No? Resulta que se tiembla en Yucatán, ¿no? Así que no solamente hay ciclones, no solo hay dengue, no solamente hay cochinitas, sino también hay sismos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre uno en todo desde que yo tengo memoria y mis abuelos, ha habido un sismo? Quiere decir que es un riesgo muy chiquitito, pero existe, ¿se dan cuenta? Entonces, no hay riesgo cero. Y lo que nosotros tenemos que hacer para disminuirlo es contemplar esta idea del riesgo es una función de, por un lado, el peligro o la amenaza, el fenómeno perturbador, y por otro lado, la vulnerabilidad. Como nosotros incorporamos estas ideas, van a ver que también, ya habíamos platicado de esto, se incorpora la idea de exposición. Aquí hacen justo aquí no lo incorpora, justo la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres no lo incorpora, pero México en toda su legislación lo incorpora. Entonces, para mí es muy importante que lo incorporemos. Como les decía, no porque esté incorporado en las leyes quiere decir
que epistemológicamente sea correcto, ¿sale? No lo sé, yo en realidad no me he sentado a hacer una reflexión al respecto, pero es importante esta reflexión que fíjense, el FONDEN, que es el Fondo para la Atención a los Desastres, el FONDEN, y estamos de acuerdo que para nuestra sociedad, para México, país, esta epidemia por SARS-CoV-2 de COVID-19 nos ha puesto al borde del desastre. Ha sido una situación muy complicada para muchos, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de muertos, tenemos más muertos que en el sismo de 85, en sus cifras más escandalosas, ¿sale? Entonces, resulta que no se puede aplicar el FONDEN, y no se puede aplicar el FONDEN porque no está contemplado dentro de los fenómenos que atienden las epidemias. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante este discurso de cómo construimos el conocimiento? Porque a partir de ese discurso es como nos vamos a posicionar nosotros. Mucha de la terminología, van a ver que pues está dictada por la ONU, mucha terminología la venimos castellanizando de posturas anglosajonas. No es que esté mal, pero también nosotros tenemos que hacer estas reflexiones para poder hacer lo que les decía, ir proponiendo nuestras propias definiciones que apliquen en nuestra realidad social. ¿Sale? Entonces, la reducción del riesgo de desastres es el marco conceptual de elementos que tienen la función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad para evitar, proteger o limitar, mitigar y preparar el impacto adverso de amenazas dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible. Fíjense que el desarrollo sostenible ha sido una idea muy importante y por eso les ponía desde aquí en lo individual y hasta los ecosistemas, porque el desarrollo sostenible tiene que ver con este balance. Y este balance solo tiene sentido no si vemos los extremos, sino todo lo que une a esos dos extremos. ¿Sale? Entonces, en el curso más adelante vamos a hablar de los objetivos de la Agenda del Desarrollo 2030. Y el 2030 va a ser un año muy importante en materia no solo de los objetivos del desarrollo sustentable, sino también desde la perspectiva de la gestión integral de riesgos, porque nuestro marco de Sendai está pensado en hacer una reducción en 15 años que terminan en 2030. ¿Sale? Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto va complejizándose, sobre todo si nosotros regresamos a nuestra definición de riesgo. Amenaza por vulnerabilidad. Y están de acuerdo conmigo que cuando dije, pues la vulnerabilidad, sí, son las condiciones que se determinan por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas. ¿Sale? Entonces, de alguna manera parece que pues es una definición sencilla, ¿no es cierto? Pero ya todos ustedes, voy a detener esto, ya todos ustedes empezaron a ver, ya todos ustedes empezaron a leer y empezaron a construir su mapa conceptual al respecto de la vulnerabilidad y las distintas formas de abordarlo. ¿Sale? Ya empezaron a ver, cuando menos en los títulos, si es que van leyendo despacito, que también se vale, que hay una amenaza, digamos, una vulnerabilidad natural. Esta vulnerabilidad natural tiene que ver con
pues, por ejemplo, en el caso de la pandemia, pues las personas que tienen enfermedades previas que están asociados con procesos inflamatorios son las personas que tienen mayor vulnerabilidad a complicaciones de la enfermedad, no a tenerla, ¿sale? En principio, todavía no sabemos qué puede hacer que una persona sí tenga o no la enfermedad, ¿sale? En principio todos tenemos un mismo sistema inmunológico que nos debería de defender. ¿Sí queda claro eso? Que no es lo mismo enfermarse que complicarse de la enfermedad. A todos nos ha dado una gripa, no sé si les ha pasado que van con sus cuates o con la familia a comer, no sé, una birria, ¿no? Y todos caen, así, el lunes, todos muertos, así, hablando a todos sus jefes de, no puedo separarme de mi casa, ¿sale? A todos nos ha pasado, y entonces, pero también nos ha pasado que o somos los únicos que nos enfermamos, o somos los únicos que no nos enfermamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, cambia la vulnerabilidad natural. Y por supuesto, sabemos que hay grupos etarios que son más vulnerables, ¿no? Los bebés, los ancianos, unos porque todavía no han desarrollado su sistema inmunológico, entre otras cosas, y otros porque ya está en declive su sistema inmunológico, ¿sale? Entonces, tenemos la vulnerabilidad natural. Por otro lado, podemos reconocer la vulnerabilidad física. La vulnerabilidad física la podemos dividir en dos partes, ¿sale? Que aquí en México lo utilizamos mucho. La vulnerabilidad geográfica y la vulnerabilidad estructural. Las personas que vivimos, digamos, las poblaciones que estamos en el Valle de México, por supuesto somos más vulnerables a los sismos que las personas que están en la península de Yucatán, porque vivimos en una zona de alta sismicidad, ¿sale? Y eso está asociado con la región geográfica. En cambio, las personas que están en Yucatán están tienen mayor vulnerabilidad a huracanes que nosotros, porque ellos viven en una zona costera, ¿sale? ¿Sí nos queda claro? Entonces, esa es vulnerabilidad geográfica. La vulnerabilidad estructural está relacionada con los aspectos de ingeniería de las estructuras, ¿no? No solamente las edificaciones de edificios, sino puentes, tuberías, sistemas de luz, agua potable, drenaje, etc. ¿Sale? Entonces ahí es donde vemos la vulnerabilidad física, que aquí en México la denominamos geográfica y estructural. ¿Sale? Hacer esa diferenciación ha sido muy importante, sobre todo para en términos de material sismo resistente, ¿sí? Después tenemos la vulnerabilidad económica, que como les había mencionado, yo creo que ya, porque me preocupa mucho, creo que es la más importante porque determina muchas condiciones de todo esto, ¿sale? La vulnerabilidad social tiene que ver con cómo nos cohesionamos como sociedad. Piensen en esto. Si nuestra vulnerabilidad social la hubiéramos trabajado y la hubiéramos disminuido, no estaríamos ahorita encerrados. No estaríamos ahorita encerrados porque como sociedad nos hubiéramos cohesionado y hubiéramos tomado todas las medidas para disminuir los contagios, por ejemplo, ¿no? Como sociedad nos cohesionamos y nos hacemos y nos deshacemos, ¿sale? Un poco, porque cuando hay un evento muy grande, entonces sí somos todos juntos y Fuerza México y vamos todos. Pero no se diga vamos a apoyar otras causas, porque entonces sí le vemos todos los asuntos políticos y como ahí está el del partido que me cae gordo o el del equipo de fútbol al que yo no le voy, entonces
así ya no, así ya no le entramos. ¿Sale? La vulnerabilidad política. Esa vulnerabilidad, pues nos atraviesa también muchísimo, como nos atraviesa la vulnerabilidad económica, ¿sale? No estamos acostumbrados a ejercer la gobernanza, no estamos pensando en la exigibilidad de nuestros derechos. Bueno, antes ya no lo pensaban, pero ahora ya lo van a pensar, chicos. ¿Sale? Van a ver que el tema de exigibilidad y gobernanza van a ser una de las cosas que ustedes van a estar todo el tiempo aquí, pensándolas, rumiándolas, meditándolas. La vulnerabilidad técnica. Si nosotros cada vez que tenemos un problema, por ejemplo, el drenaje, nos tenemos que esperar a que lleguen los ingenieros de Estados Unidos o de Taiwán, pues tenemos un problema muy serio, no lo podemos resolver nosotros, ¿sale? La vulnerabilidad ideológica, ahora ya no hablamos tanto de eso, pero van a ver que vamos a hablar mucho de la percepción del riesgo. La vulnerabilidad ideológica nos permite acercarnos a cómo los distintos grupos sociales percibimos o no los riesgos. Por eso hay gente que dice no existe el COVID, ¿sale? Aún después de 6, casi 7 meses de estar padeciendo esta situación. El tener un origen común, el conocer nuestras raíces, el tener una cultura que nos identifica, también ayuda a fortalecer, a fortalecer nuestra resiliencia y disminuir la vulnerabilidad. Cuando no nos conocemos, cuando no tenemos algo en común, es más difícil actuar como grupo humano. ¿Sale? La educativa, pues por supuesto, mientras más carencias tengamos en el sector educativo, mientras menos preparada la gente esté, pues mucho menos va a poder tener una reflexión sobre las vulnerabilidades de las que acabo de hablar. Por otro lado, está la ecológica. Estamos en pleno cambio climático, ¿sale? O sea, estamos a 2 grados de que ya no tengamos marcha atrás, a 2 grados centígrados, ¿sale? De nuestra temperatura media anual, ¿no? Entonces, no voy a abundar mucho más sobre eso. Y la institucional, ¿no? Cada institución genera una serie de procesos, algunos mejores, algunos peores, y chavos, la corrupción mata. Entiéndanlo bien. La corrupción mata. No importa que tengamos el mejor programa interno de protección civil, no importa que tengamos las mejores herramientas en materia de gestión de desastres, si permitimos los hechos de corrupción. Podemos tener los mejores manuales, podemos tener las mejores personas, pero si hay corrupción, mata. No sirve de nada. ¿Sale? Entonces, es muy importante ir generando una aproximación de valores de respeto a los derechos humanos desde chiquitos, para que ustedes lo vayan interiorizando, que nos vayamos haciendo preguntas. Esta pregunta que les hacía, ¿no? El dilema ético. Nos vamos a equivocar, van a cambiar las condiciones y no van a salir las cosas como nosotros pensábamos, pero no va a ser por un acto de omisión, no va a ser por un acto de corrupción, ¿sale? Va a ser porque nosotros tenemos cierto nivel de incertidumbre y en ese nivel de incertidumbre no lo podemos aumentar con la corrupción, ¿sí? Entonces yo espero que ya más o menos hayan tenido como con esto una buena aproximación para lo que va a ser la lectura de su capítulo, ¿sale? Les voy a pedir que, miren, si no terminan hoy, no pasa nada. Voy a dejar abierta para que me suban no me tienen que entregar, me tienen que entregar lo de lo del relato, que yo creo que eso sí ya les debe de haber dado tiempo perfecto para terminarlo. Y hagan el mapa conceptual de vulnerabilidad, ¿de acuerdo?
para que puedan hacer la lectura. Ustedes ya vieron, la lectura va a ser de este miércoles en 8. Entonces la marcamos, no, el próximo lunes. El próximo lunes vamos a trabajar con la lectura, pero el control de lectura me lo entregan hasta el miércoles. ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, sí, profesora. Muy bien. Entonces, ¿El mapa va a ser para el lunes entonces el que pidió? sí, pero para su cuaderno. El mapa no me lo tienen que entregar. ¿Sale? Y la lectura es lo de la vulnerabilidad global. Global. ¿Y de ahí que tenemos que hacer nada más leerlo? No, tienes que leerlo y en las generalidades busquen controles de lecturas, ¿sale? En esos controles de lectura, en ese parrafito de controles sección de controles de lectura, les hice un parrafito donde les digo cómo quiero que me entreguen esa tarea, ¿sale? Para mí eso está en el tablón. Ajá. No en el tablón, sino en el de tareas, ¿vale? En las tareas. Sí. ¿De acuerdo? De todas maneras, si no encuentran algo, me mandan un mensajito, ¿sale? Por favor, no por WhatsApp, no me manden tareas por WhatsApp, porque como se me va llenando el teléfono, voy borrando y no descargo las fotos, ¿sale? Todo lo que me tienen que entregar y que por alguna razón no puedan poner en el Classroom, por el correo institucional, porque además tengo yo obligación de leerlo, ¿sí? Y si no lo encontramos, pues ahí lo reviso con ustedes, ¿sí? Entonces, solo todo lo que me tengan que mandar, por favor, por correo institucional, para que limitemos el uso del WhatsApp a cosas verdaderamente urgentes, ¿sale? Sí les contesto, pero la otra cosa que les voy a pedir es pongan su nombre y de qué grupo son, porque pues yo no los guardo por teléfonos, ¿sale? Entonces yo pues, estoy en su mismo grupo, pero si me hablan, profe, no sé qué, la tarea, primero les pido su nombre y del grupo para que les pueda contestar certeramente, ¿sale? El mapa conceptual de vulnerabilidad es sobre todos estos tipos de vulnerabilidad de los que estamos hablando, ¿no? Correcto. El que tiene el cuaderno. Así es. Ok, gracias. Y profesora, yo también tengo una duda de bueno, el trabajo que subió aquí, suban su narración, pero eso no entiendo, que la narración que hicimos hace una semana. Ajá, exacto. Esa narración ya la tienes que haber trabajado con lo que vimos la vez pasada y con lo que tenían que hacer ahora, incorporando ya bien las definiciones de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo. ¿Solo debemos de identificarlas en nuestro texto y le subimos una foto o algo así? ¿O solo las En su texto subrayamos? lo identifican y entonces, pero pues no la vayan a marcar así con un simbolito que nomás ustedes lo entiendan, ¿no? O sea, me hacen un parrafito donde digan, mira, la vulnerabilidad que yo identifico está, el riesgo está, el peligro está, ¿sí me explico? Entonces tenemos que resubir lo que ya habíamos subido y poner ¿cómo se llama? Identificar los riesgos, bueno, lo que puso, los riesgos, vulnerabilidad y peligro, creo. Ajá. Sí. Okay. Así es. De todas maneras, si tienen alguna duda, me lo ponen. Control de lectura se subirá, eso lo voy a poner después, ¿sale? Cuando ya les abra para recibirles las lecturas, ¿de acuerdo? Y no se preocupen, lo que voy a hacer es poner en el Facebook algún par de videitos de tutoriales para el Classroom y que tengan menos problema, ¿no? Profesora, ¿cómo tiene que ir el resumen? No hay ningún resumen, es un control de lectura y por eso